Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por este momento que nos has regalado, Señor. Gracias por la vida y la salud que nos has dado. Señor, gracias por el privilegio de poder haber escuchado el mensaje del Evangelio. Gracias por habernos salvado, gracias por habernos perdonado, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra y alabanza solamente a ti, Señor. Ahora en este momento te pido, Padre, que me ayudes a poder expresar tu palabra, solamente tu palabra, Señor, que no me vaya de ella, que no pueda irme a ningún lado, solamente que hable tu palabra, que pueda comentar tu palabra, que pueda hablar tu palabra y diga tal cual está escrita. Señor, que mis hermanos y yo mismo también podamos conocer estas verdades y estemos arraigados juntos en el Evangelio. Que caminemos juntos, que tengamos el mismo sentir, como venimos hablando sobre esta hermosa carta, Señor. Te pido que ayudes a mis hermanos y al mismo tiempo a mí, Señor. Que tu Espíritu Santo nos capacite en todo momento. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos a comenzar leyendo del versículo 19 al 24. Si usted me puede acompañar en su Biblia, sería muy bueno. Y vamos a leer así. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Acá comenzamos, y usted se puede fijar que, por ejemplo, en mi Biblia, la Reina Valera que tengo, el título que tiene en estos pasajes cuando comienza es de Timoteo y Epafrodito. Y en verdad los versículos siguientes a los que yo voy a compartir hoy habla también de nuestro hermano Epafrodito. Timoteo y Epafrodito son dos hermanos iguales que nosotros, que el Señor ha capacitado para servir a la iglesia. Si bien nosotros tenemos tres ejemplos acá, que es el apóstol Pablo, Timoteo y Epafrodito, que nosotros podamos seguir, ver las características, cómo el Señor ha dado el crecimiento a la iglesia por medio de hombres fieles. Y en este caso a mí me toca compartir sobre el hermano Timoteo. La semana que viene nuestro hermano Fede hablará sobre el hermano Epafrodito. Y como el pastor estaba comentando hace un momento, Pablo está en prisión por proclamar el Evangelio. Él no estaba por robar, por hacer alguna cosa extraña o ilícita, sino por predicar el Evangelio. Pero él estaba gozoso porque la obra que él había comenzado por parte de Pablo y Silas cuando fueron a Filipos, el Señor había dado el crecimiento a la iglesia. Pablo había regado, había sembrado y el Señor había dado el crecimiento. Ellos reciben a los hermanos, ellos reciben gozoso a los hermanos, y cuando Pablo se entera que los filipenses estaban creciendo en la fe, su gozo aumentaba más. ¿Por qué? Porque Cristo estaba siendo glorificado. Pero bueno, aquí vemos en este pasaje que dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es interesante como el apóstol Pablo aquí ve que su estado de ánimo depende mucho de la vida de los hermanos. Vemos como que el apóstol Pablo no está ligado a las cosas de este mundo, sino que más bien está ligado a las cosas de nuestro Señor Jesús, los intereses de nuestro Señor Jesús, que es su iglesia y la predicación del Evangelio. Por supuesto, él fue nombrado apóstol para predicar, para poner los cimientos de donde la iglesia va a ser edificada. Y Pablo estaba gozoso porque la obra que él había comenzado en los filipenses, porque el Señor había comenzado la obra, y porque también estaba convencido que él la va a continuar. Y que él, ¿qué es lo que quería cuando él predica el Evangelio? Como no todos nosotros queremos, como el pastor lo indica en la carta, que ellos crean en el mensaje y vivan el mensaje. Él quiere que tenga la mente de Cristo, quiere que tenga el mismo sentir, un mismo parecer,
un mismo propósito, un mismo amor, que puedan estar todos unánimes, juntos, gozosos, enfrentando pruebas, enfrentando dificultades y angustias, pero que estén juntos, en armonía. La carta de Filipenses nos está hablando siempre de estar en un mismo sentir, en un mismo cuerpo. Pablo tenía la tarea esa, tenía la tarea de predicar el evangelio. Y nosotros sabemos de la historia de Pablo que, y es uno de las partes de las escrituras que más me encanta, cómo Dios lo pasó de ser un perseguidor y asesino de la iglesia a ser perseguido por la iglesia e incluso hasta muerto, ¿no? Pero ahora él se encuentra en un momento en la cárcel y vemos que en el versículo 20 él quiere mandar a Timoteo para ver cómo van los asuntos, pero dice que no tiene a ninguno que sea del mismo ánimo como él. Él quiere saber el estado de los filipenses, pero no tiene a ninguno que tenga el mismo ánimo que él y que se interese realmente por la vida de los filipenses, por la vida espiritual. Entonces él envía solamente a Timoteo. En ese momento solamente tenía a Timoteo y a Epafrodito para enviar. Epafrodito iba a volver de vuelta hacia los filipenses, pero Timoteo iba a ser de ejemplo a los filipenses, iba a buscar las noticias, quería saber el estado que tenían los filipenses, él quería saber cómo iban el crecimiento, cómo estaban ahí en ese momento. Y él elige a un hombre preparado que es, que es Timoteo. Timoteo, un hombre de confianza, un hombre que se le podía confiar todas las cosas, un hombre de un corazón puro. Timoteo es nacido gentil, de madre judía, de padre griego. Muchos dicen que ese era el favorito de Pablo, otros dicen que era su mejor pupilo, dicen que fue el que más lo representó a Pablo como líder y como pastor. Timoteo sin duda ha dejado una marca en las iglesias porque fue el que siguió después la posta de Pablo, el que tomó después la rienda en algunas iglesias que fueron creciendo, y que él había aprendido desde su juventud las escrituras por medio de su madre Loida y su abuela Eunice, que eso lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, y que él había aprendido las Sagradas Escrituras en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Por eso Pablo dice, ya que no tengo a ninguno del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y podemos pensar un momento y reflexionar sobre esto hoy en día. Porque muchos hoy en día no están interesados, hablando en general, por las cosas de Cristo, sino realmente se interesan por ellos mismos. Estas cosas se han introducido incluso en las iglesias. Ya en ese entonces se están metiendo en las iglesias personas que solamente querían seguir sus propios logros. Hoy en día podemos ver el positivismo, donde la espiritualidad de cada creyente o la madurez de cada creyente es medida por cosas materiales, por las bendiciones materiales, o por algunos títulos, o por la sabiduría que tengan algunos. Y yo no estoy hablando de esto de que nosotros no podamos tener las comodidades, un bienestar, haciendo lícitamente, trabajando con el sudor de nuestra frente. Pero sin duda Pablo está hablando aquí de la unidad. Y no tenía a nadie quien pudiera mandar en ese momento solamente a una sola persona. Y eso a mí me llama la atención en estos pasajes, porque en el versículo 21 dice que todos buscan lo suyo propio y no lo que es lo de Cristo Jesús. Mi pregunta es, hoy, en estos días, ¿dónde están estos hombres como Timoteo o Epafrodito? O mujeres como la madre de Timoteo, Loida o Eunice. Personas que pudiéramos identificarnos con ellos porque estamos creciendo en santidad, porque estamos creciendo en madurez espiritual. Y sin duda nosotros vemos que Timoteo en las cartas de Pablo se ve siempre conjunto con él. Él es uno, si leemos Hechos de los Apóstoles, él es el que siempre va a las iglesias. Pablo lo dejaba acá encargado en las iglesias. Él levantaba ancianos, él iba para un lado, él iba para el otro. Es una persona obediente, era una persona que se aferraba a la autoridad dada por Cristo. Era una persona que su vida era leída. Su vida era una carta leída, Timoteo.
Y aunque esto ya no es increíble hoy en día, hay personas que dicen estar en Cristo y solamente quieren obtener un beneficio personal. No para el crecimiento de la iglesia, sino para un crecimiento propio. Y esto nosotros lo estuvimos viendo en el capítulo 1, nos dice que muchos estaban predicando el evangelio sin el fin de glorificar a Cristo, sino como dice en el versículo 16, en el capítulo 1, versículo 16, dice, por envidia y contienda, para traer aflicciones al mismo Pablo, que estaba ahí encarcelado por predicar el evangelio. También en el capítulo 3, versículo 2, advierte Pablo incluso de los malos obreros, personas que querían dividir la iglesia. Él buscaba la unidad, pero había personas que querían dividir la iglesia. Mutiladores del cuerpo, personas que se aferraban solamente a la carne, a las obras de la carne. Por eso Pablo necesitaba enviar una persona de confianza, persona preparada, madura en la fe. Y quizás algunos de nosotros hemos venido al camino del Señor con un anhelo en particular, por ahí alguna necesidad de trabajo, salud, algún problema en particular. El Señor nos llama en diferentes momentos de nuestra vida al Evangelio. Él nos llama, nos trae de las tinieblas a la luz admirable. Y quizás nosotros venimos por esa cuestión y queremos que se solucione. Y sin embargo, es probable o por ahí no se soluciona esa cuestión, pero encontramos lo que es la raíz, que es el pecado. Que la raíz de nuestros problemas es que nosotros estamos en guerra con Dios el Padre y que el único mediador es Jesucristo. Y que realmente ahí nos damos cuenta que nuestro verdadero problema es nuestro pecado y que necesitamos de un Salvador. Ahora bien, cuando nosotros estamos en Cristo, ahora estamos buscando, ahora que conocimos, tú puedes examinarte, tú puedes ver tu vida ahora y estás buscando lo que es de Cristo Jesús. Para decirlo de otra manera, nosotros estamos buscando el bienestar de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento espiritual de la iglesia. Convengamos que Pablo aquí está hablando de que no encontraba obreros o no tenía obreros en ese momento para mandar. Alguien que no se interesa solamente por su propia vida o por su propio bienestar, sino por el de los demás. Y si nos vamos al contexto de Filipenses, en ese momento no nos tomábamos el 236, el 630, el 180, un remiso, un Uber para ir a esos lugares. Eran días, eran noche fría, eran problemas alrededor. Sin embargo, cuando Dios cambia el corazón, como lo hizo en este caso de Timoteo y de Epafrodito, ellos tienen pasión por la obra del Señor. Entonces la pregunta que podemos hacernos hoy en día, Señor, ¿yo qué estoy haciendo en qué estoy contribuyendo a mi hermano? ¿En qué me estoy preocupando por mi hermano? ¿Estaré por ahí solamente orando por mis propias necesidades? ¿Estaré solamente por ahí mirando mi propio beneficio personal? ¿Que todos oren por mí? ¿Que todos me llamen a mí? ¿Que yo solamente tenga que ser escuchado? ¿Que mi problema es más grande que el de los demás? Bueno, esos pensamientos, hermanos, lo tenemos. Esas cosas los tenemos. Pero bueno es la palabra del Señor que nos lleva al arrepentimiento. Bueno es el Espíritu Santo que nos redarguye el pecado. Y hoy nos podemos dar cuenta que por ahí sí estamos de esa manera. No estamos buscando el bienestar para la unidad. Nosotros pudiéramos arrepentirnos y decir, Señor, heme aquí, como dijo Isaías. Heme aquí, estoy para servirte. Y más al final podríamos ver en qué podemos ayudar. Más que nada en nuestra iglesia local, en Sion. Y es exactamente lo que Pablo siempre quiere buscar en la iglesia, es el crecimiento de los hermanos, el amor genuino de los hermanos. Podemos aprender de estos hombres, hermanos, que ellos siendo pecadores, igual que nosotros, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, él vino a rescatar. Epafrodito y Timoteo, Jonathan y todos los hermanos que están ahí, lo vil del mundo, nosotros somos. Porque por ahí si ponemos la vida del apóstol Pablo, pudiéramos decir en algún momento para excusarnos, pero él era un apóstol y nosotros era un ministerio especial que el Señor le dio. Amén, y puede ser, pero sacando las aplicaciones bíblicas, todos somos iguales, todos somos hermanos, todos necesitamos de Cristo y todos somos servidores de Cristo. Y todos somos un solo cuerpo.
y podemos nosotros estar activos, para que no pudieran estar tristes. Yo a veces pudiera, meditando en esto, vea pastores por ahí estando tristes, en ese sentido, no tengo a quien pudiera mandar. Por eso veo la obra que se hace en los pastores y los diáconos en Sion, preparando hombres y mujeres para la tarea del ministerio, para la tarea de la iglesia, para edificar la iglesia de Cristo. Eso es fundamental. Eso es fundamental que nosotros nos preparamos. La semana pasada escuchamos al hermano Víctor que nos hablaba de que es importantísimo y es una de las cosas primordiales, que es aprender la palabra del Señor para que yo después, el día de mañana, pueda poner por obra aquello que yo aprendí. Y eso yo lo puedo hacer solamente en la iglesia. En la iglesia por ahí yo estoy luchando con mi paciencia y el Señor me pone a alguien que presione mi paciencia. Y entonces ahí el Señor nos ayuda a limar nuestras perezas, a ceder, a humillarme, como dijo el pastor con el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a este mundo y solamente sirvió. Nos sirvió, se humilló, hizo siervo, se sacrificó por nosotros. No solamente vino a morir, vino a venir una muerte vergonzosa. Ya es bastante vergonzoso que Él pisara esta tierra siendo Dios, pero Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se volcó hacia aquí y vino y nos salvó. Y esa era la motivación que tenían estos hermanos, es el amor por Cristo. Y la idea es que nuestro crecimiento espiritual, el crecimiento de Timoteo se hizo maduro en la fe cuando lo que había aprendido de su madre, Loida, y su abuela, Eunice, lo que él había aprendido, lo volcó en la práctica. Y esto es muy importante, porque así como el hermano nos decía que teníamos que aprender la Sagrada Escritura, que es muy importante y es importantísimo, esto va unido con la acción. Nosotros volcamos lo que conocemos a la palabra, nosotros volcamos lo que conocemos, lo que nuestro corazón va aprendiendo, volcamos a la iglesia, servimos a la iglesia con lo que aprendemos, donde debemos humillarnos y debemos darnos cuenta que no somos nada. Y eso es lo que hacía maduro en la fe a Timoteo. Madurar en la fe no solamente es saber, sino que es tener ese saber, ponerlo en acción, ponerlo en práctica. Poder madurar en la fe es cuando veas a tu hermano que tú puedes ayudar a la iglesia. El cuerpo de Cristo no crece por partes, no crece una pierna más larga que la otra, no crece un brazo más largo que la otra. El cuerpo de Cristo es uno solo y todos debemos ayudarnos en el crecimiento espiritual. Es más, tú creces espiritualmente cuando tú vas a la iglesia y te ves confrontado con tu pecado. Puedes humillarte y decir, es verdad, yo soy pecador, debo humillarme. Señor, perdóname mis pecados y quiero ayudar a mi hermano a que él pueda reconocer su pecado y poder los dos unirnos en una vida de amor, de fraternidad. Dice, él fue preparado para toda buena obra, dice también en Timoteo. Yo hablaba esto del conocimiento de la palabra, porque en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, dice así, si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si yo pudiera entender todo lo que dice la palabra, si yo pudiera realmente leer toda la escritura y memorizármela, pero si no tengo el amor que Dios ha depositado, si no he nacido de nuevo, si Dios no ha depositado ese amor por mis hermanos, y eso se revela en el amor fraternal con nuestros hermanos, si yo no declaro ese amor en acción en la iglesia de Cristo, no tengo nada. No tengo nada. Hace un tiempo estaba hablando con una persona que supuestamente era cristiana y hablando un poco sobre mirando lo suyo propio y que todos miran solamente su propio beneficio, no lo que es de Cristo, como decía Pablo aquí en Filipenses. Conversaba con esta persona y esta persona un poco avanzada de edad, si quería
se decía ser cristiana y me empezó a detallar una lista por cosas por realizar, y decía, bueno, yo quiero tal vehículo porque me gusta, yo quiero una casa situada al mar porque la verdad que es lo que yo he soñado siempre, una jubilación abundante, quería tener esto, quería tener el otro, y yo charlando lo que me salió y lo que pensaba en ese momento decía, ¿y Cristo? ¿Cuándo voy a decir, dónde está en la lista Cristo ahí? Aunque debiera estar en primer lugar, ¿dónde está Cristo? ¿Y dónde está la predicación del Evangelio, hermana? ¿Dónde está la predicación del Evangelio? Y esto con el mensaje de que hoy en día se predica de la prosperidad. Esta persona me dice, bueno, el Señor me puede bendecir con todas estas cosas, incluso llevarme a ese lugar donde yo deseo tanto, al lado del mar, y por ahí ponerme una persona al lado para que yo le predique. Y le digo, el Señor te ha puesto a muchas personas alrededor tuyo para que predique. Nunca fuiste capaz de nombrarle a Dios en ese momento. Ni siquiera me atreví a decirle, te has comportado conforme al Evangelio. ¿Por qué Él te mandaría al otro lugar? Si estando ahí presente no has hecho nada. Mis hermanos, si Pablo y Timoteo y Epafrodito hubiesen buscado solamente su bienestar personal, como algunos predican hoy en día, o su comodidad, no hubiesen sido hombres de Dios. No hubiesen sido hombres de Dios. Si usted, en la semana que viene lo veremos en profundidad porque el hermano Federico lo va a exponer. Pero si usted lee más adelante los versículos 25 y 26, sobre cuando hablan los hermanos Epafrodito, y él gravemente se angustió porque quería ver a los hermanos, porque se habían enterado de que él se había enfermado. Yo leía eso y no lo podía creer. Él quería volver a ver a sus hermanos porque estaban tristes por él. Él quería volver a ver a sus hermanos porque estaban tristes por él. El amor que Dios había derramado en los hermanos, Timoteo y Epafrodito, eran un ejemplo a seguir. Porque 1 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Versículo 22, hermano, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los filipenses conocían al hermano Timoteo. Ellos no lo conocían porque habían leído Hechos de los Apóstoles, ¿no? En ese momento no estaba, sino que siempre él estaba dispuesto en el camino del Señor para que su palabra sea predicada. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, Pablo le dice a los corintios, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Y como decía al principio, Timoteo era una carta leída por las iglesias. Él no era como cualquier pastor de hoy en día, él levantaba a hermanos. Él estaba ahí siguiendo la aposta del pastor, del apóstol Pablo. Él había sido instruido para realizar esta obra. Así como nosotros nos estamos instruyendo. Nosotros nos estamos instruyendo en el camino del Señor. No para que nosotros supiéramos más, para que podamos aprender de Cristo. Como Él vino a servir, nosotros vamos a servir. Y así estaríamos sirviendo a nuestro Señor. En el versículo 23 y 24 dice, así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Y Pablo concluye en estos versículos diciendo que sus planes a los filipenses, pudiendo enviar a Timoteo en algún momento para que sea un ejemplo a seguir. También sabemos que la confianza de Pablo no estaba en lo que él planeaba, sino que estaba en el Señor, que el Señor controlaba en todas las cosas. En Hechos 28:30 dice que él fue puesto en libertad porque pasó 2 años encarcelado en esa casa alquilada allí en Roma. Y él estaba confiando en el Señor que pronto iba a ir a ver a los hermanos filipenses. En conclusión, hermanos, y ya para ir terminando,
Si nosotros vemos a la luz de la palabra a estos hombres que el Señor usó, te animo a que puedas buscar a lo que es de Cristo y no lo que sea tuyo. Yo que veo, y le comentaba a los hermanos el otro día, que veo en nuestra iglesia Sion. Veo que a pesar de la circunstancia que está pasando el mundo y bajándolo un poco más a nuestro país, en Argentina, veo que en nuestra iglesia Sion está anclada en la palabra del Señor. Veo que hay hermanos que se comprometieron en la obra grandemente. Veo que hay hermanos sirviendo en la limpieza, en la escuela bíblica, en la alabanza, en la oración, en el kilo de los alimentos, preparándose para las predicaciones, preparándose en aprender, hermanos abriendo sus casas, hermanos dando sus ofrendas, sus ingresos, hermanos llamando unos a otros. Hermanos, yo quiero solamente hoy animarte, porque si lo estás haciendo bien, porque estás anclado en la palabra. No estamos anclando en la palabra, estamos estudiando la palabra y lo estamos poniendo por obra. Hermano, sigue adelante. Hermano, te animo a que sigas porque estás haciendo un buen trabajo si estás haciendo eso. Pero si hay alguno que no está y está en duda, ven, prepárate y únete y sirvamos al Señor juntos. No queremos que seas el hombre orquesta, que estés en todo, en las 3 anexos en las iglesias de Capital. Busca un lugar donde el Señor te llama, prepárate y sirve. Hay un montón de cosas para servir. Hay un montón de gente que necesita el Evangelio. Y hoy en día, con lo que hoy se hizo en el Senado de la Argentina, lo que hoy se aprobó este día, no tenemos que afianzar más. El pastor el otro día me dijo, necesitamos hogares fuertes, hermanas y hermanos que prediquen a sus hijos la verdad del Evangelio, que preparen a Timoteos, que preparen a Epafroditos, que preparen hijos de Dios, que preparen porque se viene una muy grande, pero el Señor es aún más grande. Y eso yo lo animo, hermano, porque la iglesia es un cuerpo, porque la iglesia estamos todos para ayudarnos, para apoyarnos. Y así nosotros podemos servir a nuestro Dios. Y a Él solamente servimos. Y a Él solamente damos gloria y honra y alabanza. Solamente a Él. Ven, prepárate que hay un montón para servir. Que no podamos encontrarse en algún momento el pastor, no tengo a quien mandar. No, que podamos nosotros decir, envíame a mí. Yo quiero ir. Yo me estoy preparando para eso. Que podamos nosotros pensar en eso. Pero debemos prepararnos. Es muy importante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra.